Vamos a tratar ahora un caso realmente dramático, no para ofrecer un caso llamativo que por sus detalles pueda generar mucha atención, sino simplemente para generar conciencia. Yara Carmona tiene 20 años y durante 4 años, entre los 11 y los 15, fue abusada por su padrastro, que ahora está detenido y que va a ir a juicio la semana próxima. Yara ha tomado la determinación de venir y de acompañarnos, así que le agradecemos. ¿Cómo te va, Yara? ¿Qué tal? Bien. Bien. Está también la mamá, Laura. ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias. Y la doctora Daniela Álvarez, que es la abogada. ¿Cómo está, Daniela? Bien, todo ¿Qué tal? bien. Yara, contanos, ¿cuándo empezaron concretamente los abusos? Vos tenías 11 años. 11 años. Empezó un juego previo que él hacía, desde cosquillas hasta me mostraba las tomas que él hacían en policía. Sí, él es policía. Oficial. Él era policía, estaba en actividad en ese momento. Sí, estaba ¿De en qué actividad. fuerza? De la bonaerense. De la policía bonaerense. Sí. Entonces, como puede jugar cualquier padre, en este caso era tu padrastro, Sí. con los chicos, él aprovechaba esos juegos. Sí, para acercarse más, para darse cuenta de que con esas tomas puede inmovilizarme. Y a partir de los 12 años empezó a abusar sexualmente de mí. ¿Vos tenías alguna, cuando los juegos empezaron, vos tenías alguna, digamos, como idea de que las cosas podían venir por ese lado o no? No. ¿Te parecía algo normal? No, sí. ¿Te parecía algo normal? Sí. ¿Y él aprovechaba que tu mamá estaba trabajando? Sí, mi mamá estaba trabajando y él, cuando estaba en casa, Claro, que cuando no estaba de tenía Franco. claro, Claro. me llevaba al colegio. Entonces, antes de llevarme al colegio, me despertaba 2 horas antes para abusar. Sí, esto a la mañana. A la mañana. A la mañana. ¿Vos entrabas al colegio que a las 8? A las 8, sí, en la primaria. Sí. Y después en la secundaria, 7:30. O sea que esta historia de abusos comenzó ya cuando vos estabas todavía en la escuela primaria, claro, a los 11 años. Sí. A los 11 años. Y duró 4 años. Sí, hasta los 15. O sea que fueron muchas veces. Sí. Fueron muchas veces. A vos, durante todos esos años, obviamente es una persona a la cual vos le tenías miedo, Sí. evidentemente, ¿no? Pero digo, ¿nunca se te ocurrió hablar con tu mamá, hablar con alguien, denunciar lo que estaba pasando? En ese tiempo no, primero porque por el miedo, Sí, porque él exponía todo el tiempo su arma. claro. Después también porque sentía una presión, es el papá de mi hermana. Claro. Ustedes tienen otra criatura, ¿no? Sí, Tienen otra hija en común. una más chica que es hija de él. Claro. ¿Y por qué te daba miedo por tu hermana? Porque yo tengo un padre ausente y no quería dejarla Claro. a mi hermana sin un padre. Sí. Y sentía que mi mamá iba a fracasar de nuevo con su pareja. Con su pareja. Todas esas cosas él te las decía, te las insinuaba. Sí, él aparte me decía, si vos hablás, si yo caigo, vos también caes. Claro, digamos, no hay ningún motivo para pensar eso, pero a vos hay que ponerse en la psicología de una persona, de un adolescente, un niño prácticamente, y entender que esas amenazas pueden tener, evidentemente, Sí, cumplen su aparte, objetivo. en la misma mesa que hablábamos decía, tener cuidado porque te pueden violar, te pueden hacer algo en la calle. Y lo decía delante de mi mamá sí, tener cuidado, hija. Y yo los miraba y miraba las dos caras de él, porque a la vez yo miraba y decía, pero vos estás haciendo exactamente lo mismo, pero yo no podía hablar. Vos no podías hablar, te daba temor. Laura, vos no te diste... La pregunta es obligada, vos nunca te diste cuenta de lo que pasaba. Es una persona psicópata, es una persona que tiene doble personalidad. Sí. Tanto la manejaba ella con manipulaciones de miedo y me manipulaba a mí. Sí. Cuando esto empezó, vos ¿hacía cuánto que estaban juntos? Y yo estuve 10 años con esta persona. Cuando empezó esto, yo con él empecé a convivir en el 2003. ¿Cuántos años tenía Yara? Yara tenía 10 años. Claro, o sea que al año y poco más ya empezó. 2 años más o menos, claro. Empezamos con este tema. Sí, decime. Y no, uno no se da cuenta porque tienen ese poder de manipulación, de dar vuelta a la situación. Ella se refugiaba en su cuarto y a mí me decía, no te ayuda, no valora tu trabajo, siempre se la pasa con la computadora.
Es una persona psicópata que trata de manipular a todo el entorno familiar. Siempre está tratando de poner la culpa en los En demás. los demás, En este caso, sí. de alguna manera, culparte a vos de alguna situación, como para que vos no reclames, y lo mismo con vos, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Y en ella, y en Yara, ¿vos no veías ningún tipo de comportamiento extraño? Sí, en algunas ocasiones, al principio tenía problemas en el colegio, o por ahí era rebelde, pero tanto yo como él me hacía pensar que eran problemas de la edad, de la adolescencia, de la rebeldía, de Claro. que era muy caprichosa y vos le das muchos permisos, y no era así. Ujú. Después, cuando uno sale de todo de esa convivencia nociva, uno se da cuenta de un montón de cosas que estando dentro de eso, ¿no? Tenés una venda en los ojos. Claro. Entonces, a veces las mamás no sabemos para dónde disparar en este caso. Claro. Hasta que, bueno, ella logró hablar y Ujú. hace 3 años que estamos peleando, luchando, y yo cuidando la cabecita de mi otra hija. Claro. Que en ese Con la momento, otra nena no hubo ningún problema, no la otra sufrió nena abusos. en ese momento también la tuve que hacer pericias para ver, porque yo no sabía ya Sí. hasta dónde podía llegar esta persona. Ujú. Finalmente, cómo lo supieron? ¿O cómo vos te animaste a hablar? ¿Cómo se Y resolvió la situación? ella últimamente no quería estar viviendo en la casa que nosotros vivíamos en San Miguel, no quería estar viviendo. Claro. Entonces, ella Eso me quería- pasa muchas veces, ¿no? Que los chicos se quieren ir, porque ya hemos visto el Claro. caso de Rocío, esta nena, Sí, esta sí. chica de Mar del Plata también. Alerta es que los chicos se quieren ir de la casa. Sí, sí, entonces se refugiaba o en la casa de mi mamá, o en ese momento tenía un novio que también se refugiaba en la casa del novio. Y entonces últimamente no quería ni compartir ni mesa, ni saludarlo, ni hablarle, nada con él. Nada, no quería saber nada de nada. Hasta que, bueno, hubo un día que no quería regresar a mi casa, no me contestaba los mensajes del teléfono, no me atendía el teléfono, y tuve que salir a buscarla con la ayuda de mi familia. Ujú. Y bueno, estaba en la casa del novio y ahí fue cuando se desenlazó todo. La fuimos a buscar con mis hermanos. Y bueno, ahí fue cuando habló. Después me contaron a mí y ahí empezamos con la denuncia. Con la denuncia. O sea, no te dijo directamente a vos, sino No, se lo, primero a se mis lo contaste hermanos, sí, a otras 2 de personas. mis hermanos que tienen ella mucha A los afinidad. tíos. A los tíos. Claro. Y después ellos primero averiguaron cómo manejarse en esta situación, Sí. a dónde recurrir, y después vinieron y sí, me contaron. Obviamente, desde el primer segundo yo le creí todo a mi hija. Ujú. Decidimos separarnos. Claro. O sea, no ir más a la casa donde estábamos conviviendo todos. Claro. Bueno, eso normalmente es algo, se han difundido varios casos en estos últimos tiempos, pero eso es algo que normalmente limita, digo, porque hay que enfrentar a una persona que tiene ese tipo de personalidad, que es abusivo, que es seguramente prepotente, violento, que tiene un arma, ¿no? Y tomar la determinación además de dejar tu casa y de irte. Porque ustedes no tenían dónde ir a vivir. No, yo tengo una familia que es de fierro, que hasta el día de hoy me está apoyando, nos está apoyando. Y bueno, y empezar todo de cero, yo no tenía trabajo. Sí, Empezar todo de cero y también cuidar la cabecita de mi otra hija, Claro. que era muy chiquita. claro. ¿Ves? Más Ese- allá de la sí. denuncia que, bueno, hicimos en Ustedes San en ese Martín. momento deciden hacer la denuncia e inmediatamente irse de la casa. Sí. ¿A él lo volvieron a enfrentar cara a cara en algún momento o no? Yo no. Vos no. Yo sí. Yo al principio me mandaba muchos mensajes diciéndome que ella era una mentirosa, que era una manipuladora, que quería destruir nuestro matrimonio, que me amaba, que quería ver a su hija, que siempre ella trató de separarnos. Nunca, jamás le contesté ningún mensaje. Yo siempre me dediqué a la denuncia, a que esto prospere, a que ella, bueno, después le hicieron una cámara Gesell, que fue ahí donde yo me enteré realmente que era todo lo que le hacía a mi hija. Y yo lo tenía a 1 metro de distancia. Fue el dolor más grande que puede tener una mamá. ¿Entendés? Escuchar y tenerlo al lado es lo peor que me puede haber pasado. Él estaba Él ahí. estaba al lado con su abogado. O sea, Y yo estaba la cámara Gesell. La cámara Gesell, ella estaba del otro lado. O sea, hay el un vidrio que es espejado, vos Sí. no sabés que desde afuera te están viendo y estabas contando lo que a vos te había pasado durante todos esos años. Y vos lo estabas viendo Yo lo con el estaba abusador viendo. al lado. Claro, y me estaba enterando
de un montón de cosas, porque obviamente cuando ella me dijo, yo no quería preguntarle más allá de lo que... o sea, quería saber, pero a la vez no quería saber. Bueno, ahí obviamente me enteré de todo, y fue una situación, la verdad, muy... Él siempre actuaba arma de por medio, ¿no? De inclusive ponía el arma sobre la mesita de luz. Sí, él siempre la guardaba en el primer cajón de la mesa de luz y en el acto sexual la agarraba y la apoyaba arriba de la mesa de luz y todo el tiempo constantemente la miraba. Sí. ¿Y él qué te decía para que vos, digamos, qué cosas te decía? Nosotros, que no se dice, que no se tiene que enterar nadie, que si yo hablo va a estar todo mal, voy a dejarla sin papá a mi hermana, que la voy a separar, la voy a hacer mal a mi mamá, Claro. que no hable, que me quede callada. Después, cuando él terminó con los abusos, yo seguí viviendo hasta los 17 años con él. Y esos últimos 2 años, nada, era no querer estar en esa casa, como dijo mi mamá recién. Y en un momento, tanto era la tensión que había entre él y yo, porque no lo quería saludar y demás, que él se acerca a mi pieza, que de hecho la pieza cuando yo antes dormía con mi hermana, después me pasa la pieza esa que antes guardaban cosas, esa pieza justamente cuando yo voy a dormir ahí no tenía puerta. Y le exijo a mi mamá un montón de veces, mamá, necesito una puerta, quiero una puerta, porque no tenía privacidad. Claro. Después de que ella habla y habla, le insiste a Marcelo, que es el abusador, que me ponga una puerta, termina poniéndome una puerta corrediza. Claro. Lo cual es lo mismo que nada. Claro, porque vos, la puerta vos la querías por la llave, para poder ponerle llave. Claro. Y nada, me pone una puerta corrediza que cualquiera abre como nada. En un momento él, cuando ya está todo esto muy a flor de piel para mí, él entra a la pieza, yo estaba sentada en la cama porque mi refugio era justamente mi pieza. Sí. Y me pregunta, ¿vos estás así enojada por todo lo que yo te hice? Y no le respondí nada. Estuvo sentado ahí minutos, se levantó y se fue. Y se fue. ¿Y los abusos por qué habían terminado? Bueno, nos contaste que iban 2 años ya que se habían terminado. Porque justo en ese momento presenté un chico que me gustaba en la casa, que era un amigo. Sí. Y a partir de ahí yo también empecé a estar mucho menos, porque eran los últimos años, yo ya me podía manejar sola. Yo vivía en San Miguel, pero iba al colegio en Devoto. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir al colegio. Sí. Y como mi abuela vive a 5 cuadras del colegio, prefería quedarme la semana en la casa de mi abuela. Los fines de semana, si tenía alguna amiga o algo, estar con mi amiga, tratar de pasar el menos tiempo posible. O sea que por un lado ya no le dabas oportunidad y de cierta manera lo exponías a la posibilidad de ser denunciado, ¿no? Pues ya tenías un novio. Y a la vez como que yo sabía cuándo él iba a estar en la casa, si me sabía que él entraba a trabajar a la noche, yo decía a mi mamá, bueno, me voy a San Miguel. Entonces me iba y me quedaba en San Miguel porque sabía que al otro día no iba a estar. Claro. La doctora Daniela Álvarez es la abogada. Sí. Doctora, bueno, primero, ¿cómo es el nombre de esta persona? Carlos Marcelo Cuello. Claro, es un policía ahora, no sé, retirado, exonerado de la fuerza, no sé. Sí, estaba pasado a disponibilidad de la policía bonaerense. Sí. Y lo que quería aclarar es que si bien el señor llega detenido al juicio, sí, no llega detenido por esta causa, en la cual se le imputan hechos de tamaña gravedad, sino que llega detenido por un caso de lesiones graves, justamente agravadas por el uso de arma. Está con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Bonaerense, pero a disposición del Juzgado de Garantías número 5, el doctor Schiavi de San Martín, con intervención de la UFI 18 Malvinas Argentinas. O sea, por este caso nunca le dictaron prisión preventiva. No. En este caso, la UFI número 14, delitos contra la integridad sexual, el doctor Mario Marini sí pidió que se dictara la detención de esta persona y bueno, el Juzgado de Garantías en su momento lo consideró prematuro y que no había pruebas suficientes para detenerlo. Claro. Sin embargo, a partir de septiembre de este año, él sí está detenido, pero por otra causa, no por esta. ¿Y ahora va a juicio esta semana? Esta semana, a partir del día lunes y hasta el miércoles inclusive, se va a llevar a cabo el debate en tribunales de San Martín.
¿Y qué pena van a pedir para él? La pena en expectativa es de 8 a 20 años. Sí. Se lo acusa de abuso sexual agravado, reiterado, en concurso con corrupción de menores, en todos los casos agravados por la preexistencia en la convivencia y por la edad de la víctima. La pena es de 8 a 20, de acuerdo a las pruebas que se vayan a producir en el debate, esta parte está evaluando pedir una pena ejemplar. Claro, una pena. Sí, porque más allá de las características propias de todo abuso, en este caso particular, la exhibición del arma, la modalidad en que se dieron los abusos, el tema del acceso carnal, tanto anal como vaginal, en reiteradas ocasiones y demás, hacen que la pena no pueda ser menor a 15 años. Muy bien, muy bien. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido y sobre todo la valentía de venir y de hablar, para que a otras personas, digamos, pues se pueda tomar conciencia, a otras personas se atrevan a denunciar. Digamos, vos, si te pones en hay muchas chicas que en este momento deben estar siendo abusadas, ¿no? ¿Vos qué les dirías? Que no tengan miedo de lo que pueda pasar dentro de la familia, que son mentiras, que son maneras de extorsionar, y que hablen con su mamá, ¿no? Sí, y que además hay una realidad, es que sí hay una verdad y hay que darle prioridad a esa verdad, y que vayan tranquilas porque no tienen que tener miedo ni de cómo va a reaccionar ni su mamá, ni cómo va a reaccionar ni la familia, ni nada. Claro. Que ella en este caso es la víctima y tiene que salir a hablar. Claro, bueno, hay casos en que la madre es cómplice, lamentablemente, también pasa, ¿no? Y en ese caso que hablen con algún familiar, algún amigo, alguien las va a ayudar, alguien cercano las tiene que ayudar, ¿no? Muy bien. Te agradecemos mucho, Yara. Le agradecemos mucho a la mamá y a la doctora también. Muchas gracias.